Hola. ¿Ya? Espero que sí. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, como ya dijeron Pablo y Carlos, ahora vamos a hablar de CSS. Pero antes de eso me presento, ¿verdad? Sería bueno. Bueno, soy Claudia Heredia, también trabajo aquí en Hughes, también soy Frontend Developer. Y pues nada, todo lo que tiene que ver con CSS y HTML es lo que más me gusta. Adicional, todo lo que tenga que ver con accesibilidad. Así que cualquier preguntita, duda que tengan sobre eso, con todo gusto les puedo ayudar. Listo. Entonces, CSS. ¿Qué es CSS? Sin leer lo que está ahí en la pantalla. Alguien. No todos, solo uno. Solo uno. Bueno, está bien, lean lo que dice. Bueno, resulta que nuestro amigo Wikipedia dice que es un lenguaje que nos ayuda a establecer el diseño visual de un documento web. Casi siempre viene siendo HTML, pero también nos ayuda para otros lenguajes de marcado como es XHTML o XML. Pero solo nos vamos a preocupar por HTML, ¿vale? ¿Qué es lo que vemos ahí? Una cocina, exactamente. Les voy a pedir un favor, vamos a imaginarnos que este es nuestro HTML semántico. ¿Por qué semántico? ¿Por qué qué, perdón? Bueno, nuestro browser va a identificar el HTML semántico ya con cada elemento, ¿verdad? Es decir, él va a decir, esto es un H1, esto es un parágrafo, esto es nuestro nav. Y ahí en la cocina, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Tenemos el techo, tenemos el piso, tenemos un mesón, tenemos una estufa, tenemos los cajones atrás, ¿verdad? ¿Qué le hace falta a esa cocina? Color. ¿Y eso qué es? CSS. ¡Tarán! La hemos rediseñado. ¿Qué vemos en esta? Es la misma, así no parezca. Le agregamos, aparte de cariño y amor y platica, le agregamos colorcitos, texturas, background, cosas nuevas. Si eso se puede hacer con CSS, sí, sí se puede. Con CSS se puede quitar elementos, también se puede. ¿Sabíamos eso? Bien. Siguiente, por favor. Gracias. CSS o las iniciales básicamente significan Cascading Style Sheets. O en su traducción en español, hojas de estilo en cascada. ¿Por qué en cascada? ¿Alguna idea? Porque lleva un orden, Un orden la forma que se escribe, como de arriba hacia de abajo, arriba hacia tal abajo, cual sí. como una cascadita, como una cascadita que va cayendo de arriba hacia abajo. CSS es un documento estructurado, todo el contenido que tenemos dentro de él puede ser reutilizado y efectivamente lo que dice nuestro compañero tiene un orden de arriba hacia abajo. Pero, ¿qué pasa si yo arriba tengo un elemento anchor y digamos le digo color rojo, ¿verdad? Ahí, ¿qué va a pasar? Nuestro browser, ¿qué va a hacer? Le va a dar a todos los elementos anchor el color rojo, ¿verdad? ¿Y qué pasa si abajo tengo el mismo anchor, pero le digo color azul? ¿Va a tomar el rojo? ¿Estás segura? Lo reemplaza. ¿Por qué? Exactamente, va leyendo de arriba hacia abajo. Si tenemos dos veces la misma regla, la que va a tomar va a ser la última. Es cascada, lee de arriba hacia abajo y el último elemento que encuentra es el que va a tomar. ¿Bien? Listo. La sintaxis de CSS.
Ya todos hemos visto, más o menos, o no sé si ya lo hemos visto, que básicamente cuando tenemos CSS tenemos algo que se llama, en este caso, H1, que viene siendo un selector, ¿vale? Luego tenemos unos corchetes y dentro de los corchetes tenemos los estilos que le vamos a dar. Pero esto tiene una estructura. El H1 en el ejemplo que tenemos acá es el selector y dentro de lo que tenemos en las llavecitas se llama declaración. Los estilos que tenemos adentro, en este caso el primero es un color, la palabra color como tal es la propiedad y el blue, el valor, es el valor así tal cual. Entonces en font size viene siendo la propiedad y 12 píxeles viene siendo el valor. Exactamente. ¿Cómo se agregan comentarios en CSS? Súper sencillo, simplemente con el slash, asterisco, pones el contenido adentro, todo lo que esté ahí va a estar comentado y lo cierras con asterisco, slash. Dímelo. Creo que, o sea, vale aclarar que los comentarios son completamente ignorados por el navegador. Exactamente, muchas gracias, Pablo. Así es. Todo lo que esté comentado, el navegador no lo va a leer, lo va a ignorar completamente. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos acá del parágrafo, lo que dice, this is a single line comment, eso el navegador no lo va a interpretar para nada, o sea, ni le va a poner cuidado. ¿Hasta aquí? ¿Bien? Listo. ¿Cómo insertamos el CSS? Ay, no sean así. En el HTML. Tenemos tres formas, external, internal e inline. That's it. La primera que dice nuestro compañero es exactamente el link. El ejemplo de la cuarta línea, link rel style sheet type, y le estamos dando la URL de nuestro CSS. ¿Esa cuál vendría siendo? ¿Cuál se imaginan? ¿External, internal o inline? External, exactamente. La segunda, que es el internal, después del link tenemos la etiqueta style y ahí tenemos los estilos. ¿Esa vendría siendo? Internal, tal cual. Ahora en el body tenemos un H1 y dentro del H1 tenemos un atributo que se llama style. ¿Esa vendría siendo? Inline. Los estilos de la etiqueta style solo se puede agregar dentro de la etiqueta head, vale aclarar. Bueno, aquí ya lo explicamos. Entonces ya sabemos de que son tres las formas para agregar el CSS. ¡Yeah! Listo. ¿Hasta aquí bien? ¿Preguntas, dudas, comentarios, reclamos, quejas? ¿Algo de tomar, no? ¿Hambrecita? Listo, ahora sí seguimos con los selectores. Pablo ya nos dio una pequeña introducción y ahora sí se viene. Ay, Dios mío. En CSS tenemos tres tipos de selectores a grande rango. Los primeros son los selectores simples, los segundos son los pseudos y los terceros son los combinadores. Pero en realidad, ¿qué vienen siendo los selectores si los comparamos contra el HTML? ¿Reglas? ¿Puede ser? Ya nuestro compañero Pablo lo dijo. Si, por ejemplo, en el HTML tenemos un tag o un elemento paragraph, la sola P, el solo elemento P, es nuestro selector del lado del CSS. Si en el HTML tenemos una clase, la sola clase viene siendo nuestro selector en el lado del CSS. Así es como los unimos. Entonces empezamos con los primeros.
Los selectores simples. El primero y el que más se conoce es el universal. Básicamente es el asterisco por sí solo. Ese en HTML significa todos los elementos. Entonces ponemos, la declaración es simplemente asterisco y todos los estilos que estén dentro de la declaración, dentro de las llaves, quiere decir que a todos los elementos le vamos a aplicar esos estilos. Si en nuestro HTML tenemos anchors, paragraphs, botones, lo que sea, a todos les va a aplicar margen 0, padding 0, como está en este ejemplo. ¿Bien? El segundo es de tipo. Sencillamente son los elementos o los mismos tags. Entonces, en el ejemplo que tenemos acá, en el HTML tenemos un H1 y en el CSS le estamos dando estilos al H1. Si tuviéramos un anchor, ¿cuál sería en CSS? Solo la A, exactamente. Si fuera un paragraph, tal cual. Y si fuera la etiqueta botón o button, exacto, así tal cual. Todo lo que tengamos en HTML dentro de los símbolos de mayor y menor, no sé cómo se llaman realmente los símbolos, son nuestras etiquetas HTML y vienen siendo los selectores, los elementos, perdón. Ahora tenemos las clases. El ejemplo ya está ahí. Si en el atributo tenemos dentro de nuestra, pues si en este caso es un H1, dentro de nuestro elemento tenemos el atributo clase y el texto que esté contenido adentro o los textos separados por espacio, vienen siendo clases. Y en CSS, ¿cómo las diferenciamos? ¿Cómo sabemos que es una clase? Por el punto, exactamente. Aquí vale aclarar que en el HTML o en el documento puedes poner la misma clase muchas veces. Muchos elementos pueden usar la misma clase, ¿vale? Con el ID, similar, pero no igual. Porque resulta que el ID solo lo puedes usar una vez en nuestro documento HTML. En el ejemplo que tenemos acá, no podemos tener dos elementos con el mismo ID. ¿Bien? ¿Y cómo lo diferenciamos en el CSS? Por el hashtag, por el numeral. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? Ánimo, ánimo. Estos sí son triquiñuelos, debo decir. Se llaman los selectores de atributo. En nuestro HTML generalmente manejamos muchos atributos, así como la clase que le ponemos en nuestro HTML, class igual o ID igual, esos son atributos como tal. También tenemos muchos más atributos que le podemos agregar a nuestro HTML. En el ejemplo que tenemos aquí, le estamos agregando un title. ¿Alguien sabe más o menos qué es el title como atributo? Cuando uno le pone este atributo al HTML, en este caso es un span, si le hacemos over al span, es lo que sale debajito, es como un caption, como un pop-up, más o menos, va a salir debajo de nuestro elemento. Eso hace el atributo title. Y en el CSS se pone con las llaves cuadraditas y el nombre del atributo. En nuestro caso viene siendo llaves cuadradas y solo title. Pero aquí le estamos especificando que es el title que está en el span. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Hasta ahí bien? Y le estamos diciendo que solo a este title que está contenido dentro del span va a tener un color púrpura. ¿Listo? El siguiente es, dime. Lo último que dijiste es, ¿a este title que está dentro de un span va a tener color púrpura? O mejor, al span. Al span, perdón. Al span le va a poner el color púrpura. Title. Exactamente. Ahora en el siguiente ejemplo que tenemos es un anchor.
Y aquí tenemos dos atributos. El primero es el href y el segundo viene siendo el target. O sea, el target es el que nos dice si va a abrir en la misma página, si va a abrir en la otra página, palabras más, palabras menos. Entonces ahí le estamos diciendo que la URL es esa, google.com, y el target es blank, es decir, que abra en otra página, ¿verdad? En el CSS le estamos diciendo a todos los anchors que contengan el target blank, póngale un background color, bueno, en este caso es coral. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Preguntas, dudas? Tengo una pregunta. Ese atributo title, ¿se le puede colocar a cualquier etiqueta? O sea, ¿sí? Sí, O sí, sea, sí, un sí. H1. Todos los cualquiera. atributos se los puedes poner a todos los elementos de HTML. Ah, ok. Sí. Pero en el caso del anchor, dime. ¿Aló? Mi pregunta es, dado en ese caso lo que tú nos dices, yo podría hacer en el CSS solo colocar el atributo, es decir, sin el spam, por ejemplo, solo colocar llaves, corchetes title, No. o tengo que especificar Tienes que la especificar etiqueta. a qué elemento pertenece. Ya, gracias. El atributo por sí solo no es que haga mucho como tal. Entonces, sí lo tenemos que poner como hermanito del elemento. Hablando de los atributos, otra vez lo que te le dije a tu compañera, en este caso el anchor, básicamente el target sí es propio del anchor como tal. O sea, sí hay atributos propios, pero todos los elementos tienen atributos. Este siguiente que tiene la, ¿cómo se llama? Virgulillas, ¿qué se llama este? El de la ñ, ¿sí? Básicamente lo que hace es que todos los atributos que contengan una palabra específica, en el ejemplo que tenemos ahí es un paragraph y le estamos poniendo el atributo en US, ¿qué quiere decir? Que el lenguaje es de Estados Unidos, de inglés Estados Unidos, le estamos diciendo. Entonces, bueno, esto más que todo se utiliza para casos de accesibilidad de los screen readers. Cuando el screen reader está leyendo este atributo, el screen reader identifica que el texto que está dentro es inglés de Estados Unidos y lo va a leer en inglés de Estados Unidos. Si tuviéramos francés, el screen reader lo leería en francés, ahí como cuña. Entonces, en este caso lo que le está diciendo es de que el parágrafo, todos los parágrafos que contengan el atributo lang, pero que el texto que esté dentro de lang tiene que ser igual a en US. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿No? Te veo perdida. ¿Es -419? Sí, eso se encuentra así. Mexicano es MX. Listo, ahí es. Ahora en este tenemos un parágrafo similar, solo que ahora es en chino. Entonces vuelve y juega. El screen reader en este caso lo leería o lo trataría de leer en chino. Si mi memoria no me falla, creo que ahí dice Hello World, creo. No me crean, no sé chino. Pero sí, básicamente eso. Lo que le está diciendo acá es de que todos los atributos, como vemos, tiene el pipeline, el palito, pues. Le está diciendo que todos los atributos que empiecen con un valor específico, en este caso le está diciendo el ZH. Si tuviéramos, por ejemplo, otro parágrafo que sea chino de Taiwán, sería como ZH-TW, cogería ambos parágrafos, porque ambos empiezan con ZH. ¿Sí? Ahora tenemos el sombrerito. Este sí no me acuerdo el nombre. Dime. Chapó. Vea pues, chapó.
Símbolo lo que hace es de que va a empezar con esta palabra, con este valor. La anterior era que contenga, este es que empiece, ¿sí? En este caso tenemos el ejemplo de top header. Si digamos tenemos top footer, por decir algo, cogería ambos elementos. Y el siguiente, que es el signo pesos, lo que hace es que termine con ese valor. El ejemplo de acá es header otra vez, y digamos que tenemos bottom-header, cogería ambos elementos también. ¿Sí? Y por último, en la parte de atributos, dime. Sí. Andrés Nieto pregunta, ¿podría hacerse asterisco corchetes cuadrados title? O sea, como un selector de atributo, pero para el universal. El asterisco para el title. Sí, sí se puede. Sí se puede. Simplemente se dejan las comillas vacías y ya. No le pondríamos ningún valor, quedaría vacío. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y en este caso, el asterisco es que de todo lo que tenga el valor, contenga bueno, en este caso, la clase se llama top header, ¿verdad? Y en el asterisco le estamos poniendo el valor que sea HEA. Todas las clases que tengan HEA va a poner el background tomato. ¿Tiene sentido? Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Bien perdidos? Listo. Seguimos con los pseudo. Según lo que vemos ahí, ¿qué nos podemos imaginar que son los pseudo? Hay un patrón, hay un patrón. Dos puntos. Si tuviéramos una clase, dos puntos, ya sabemos que lo que va después de dos puntos es un selector pseudo. Así de simple. ¿Listo? Acá tenemos dos. El primero, que son las pseudoclases. Ténganlo presente, pseudoclases. Las pseudoclases son sencillas porque simplemente tienen una vez dos puntos. ¿Vale? Los más conocidos son los active, checked, first child, last child, hover, and visited. Y en el CSS lo representaríamos de esta manera. A, que viene siendo nuestro elemento, nuestro selector, dos puntos, over. ¿Ya? Ahí le estamos diciendo que cuando al anchor le hagamos over, va a tener un background color diferente, un color diferente y un text decoration diferente. ¿Sí? Simplemente es cualquier selector, dos puntos, y la pseudoclase que queramos. Y el siguiente es el pseudoelemento. La diferencia es que está dos veces los dos puntos. ¿Listo? Los más conocidos es el after y el before. Le siguen el first letter, first line, y de ahí en adelante muchos más. En el ejemplo de acá, le estamos diciendo que a un parágrafo, en el after, le vamos a agregar un content, un color y un font size. Si recuerdan en el ejemplo de la cocina, les dije que se podía agregar contenido a partir de CSS. Y eso es lo que estamos haciendo acá, con el after. Le estamos diciendo que al P, after es después. Después del P le vamos a agregar un contenido. En este caso le estamos diciendo simplemente agrégueme un string, un texto. Content by CSS. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y a ese content by CSS le estamos dando un color y un font size.
Eso es todo lo que estamos haciendo ahí. ¿Hasta acá preguntas, dudas, comentarios? Siguen los combinators, los combinadores. El primero y el más conocido es la coma. ¿Qué quiere decir la coma? Estoy segura que lo han visto. Pero no todos. Exacto. La coma lo que hace en este caso es que a todos los divs y a todos los spans les va a agregar los mismos estilos. Y así con todos los selectores. Si tenemos 5 selectores diferentes y a esos 5 necesitamos agregarle los mismos estilos, simplemente primer selector, coma, segundo selector, coma, y así sucesivamente hasta que llegamos al último. Obviamente al último no le vamos a poner coma, sino nos va a arrojar un error, pero es simple. El segundo, y nuestro compañero Pablo ya lo dijo, es el descendant. Tiene que ver mucho con el DOM. ¿Por qué? Porque se imagina, en el ejemplo que estamos acá, tenemos un div y dentro del div tenemos un span. Exacto, básicamente. Pero entonces lo que le estamos diciendo en el CSS es que a todos los spans que están dentro de los divs les vamos a agregar esos estilos. Sí, a todos los spans que están dentro de ese div le va a agregar los mismos estilos. Y si tenemos div, span, cierra div y otro div, span, cierra div, va a ser exactamente lo mismo. ¿Sí? Sí, y para aclarar un poquito más, y retomando la pregunta aquí que me hicieron, ojo que están usando descendant, o sea, no va a tomar únicamente los hijos directos de div, los hijos de cualquier nivel de ese div que sean span, bueno, los descendientes, o sea, bueno, ya lo expliqué, los descendientes span de ese div en cualquier nivel van a ser afectados por ese selector. Exacto. Si dentro del div tenemos span, paragraph, anchor, span, esta regla va solo lo va a tomar los 2 spans que están dentro de ese div. ¿Sí? Ahora viene el hijo, que viene siendo el símbolo de mayor. Este lo que va a hacer es de que solo va a tomar el primer elemento. En el ejemplo de acá le estamos diciendo en el CSS main, hijo P. ¿Qué viene siendo? Es el primer hijo del main. Básicamente. Pero viene siendo parágrafo 1, parágrafo 3 y parágrafo 4. ¿Por qué? Porque son los hijos, exactamente. El parágrafo 2 está dentro de un section, no es hijo del main como tal. ¿Sí? Ahora el sibling, el hermanito, que viene siendo la virgulilla. Le estamos diciendo que al hermanito del main le vamos a poner un color. ¿A cuál afectaríamos ahí? De hecho, ahí está. ¿Y por qué al parágrafo 1 no? Porque es un hijo, exactamente, tal cual. Los 2 P que están afuera vienen siendo hermanos del main. Adyacente, este viene siendo el más. Resulta que son los hermanos adyacentes del elemento. Aquí en el ejemplo le estamos diciendo a todos los P hermanos adyacentes del section le vamos a agregar un color. ¿A quién se lo estamos agregando? Solo le vamos a agregar al segundo parágrafo que está ahí, el que dice adjacent sibling. Adjacent sibling. Porque al parágrafo 1 y al parágrafo 3 no. Porque el parágrafo 1 viene siendo hijo
pero no es hermano. El parágrafo 3 es hermano, pero no es adyacente. Así que básicamente al único que le va a afectar es al segundo parágrafo, sencillamente porque es el inmediatamente después de nuestro tag. ¿Sí? Dime. Si hubiera una P encima de la sección, cogería la P de arriba y la P de abajo, ¿cierto? Muy buena pregunta. No. ¿No? Resulta que los estilos solo van hacia abajo, nunca van a coger hacia arriba. Eso de abuelo ya no. De que va a coger el abuelito en este caso del section, no lo va a tomar. O el hermano de arriba del section tampoco lo va a tomar. Nos tocaría hacer una regla desde el abuelo hacia abajo. Bueno, desde el ancestro sería la palabra correcta. Desde el ancestro hacia abajo. Es que abuelo suena tierno. ¿Hasta aquí? ¿Bien? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Quejas, reclamos? Están que se duermen. ¿Quieren ir a tomar algo? No sé. Dime. Aló. Yo conozco uno que se llama Last Child o First Child, pero eso no lo vi. Según lo que has visto, ¿qué tiene ese last child o ese first child? Tiene dos punticos. Dos Dos puntos. veces dos punticos. ¿Y ese qué viene siendo entonces según lo que No, ya tiene vimos? solamente una vez dos punticos. Y sería seudónimo. Pseudo. ¿Pseudoelemento o pseudoclase? Pseudoclase. No, es pseudoelemento. Pseudoelemento porque solo tiene una vez los dos Una vez puntos. dos puntos. Ahí está, ya respondiste tú solita. No, no, no. Solo los que les puse acá son muy poquitos, son muchos. Son muchos, muchos. Bueno, aquí vamos a hacer una pausa porque les traje algo. No son dulces, qué pena. Perdón. ¿Me ayudan a pasar estas hojas? En el video ya les muestro la imagen, tranquilos. ¿Se alcanzaron? Ah, no, sí. Teniendo en cuenta todo lo que ya hablamos, que espero que no se nos haya olvidado, ahora vamos a hablar de algo que se llama especificidad. No es un trabalenguas, especificidad. Especificidad. ¿Qué es especificidad? ¿Qué se imaginan que es? Algo específico, tal cual. Básicamente es darle reglas específicas a nuestro CSS. Según nuestro amigo Wikipedia, es broma cuando digo eso, especificidad quiere decir lo que los browsers deciden de las propiedades de CSS que son las más relevantes de un elemento y por ello son aplicadas. La especificidad se basa en hacer match, ¿cómo se dice match en español? De las reglas con lo que son compuestas en diferentes selectores de CSS. Enredado, ¿verdad? O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo se calcula la especificidad? Resulta que la especificidad tiene que ver con valores, con pesos que le damos a todo lo que ya hablamos de nuestros amigos selectores. Ah, ¿y eso qué es? Resulta, vamos a tener en cuenta 4 componentes. Nos vamos a poner en la cabecita A, B, C y D. ¿Listo? Créanme que tiene un propósito. A cada letra le vamos a dar un grupo de selectores. A la D le vamos a dar los elementos y los pseudoelementos. ¿Listo? A la C, las clases, pseudoclases y atributos. A la B, los identificadores. Y a la A, los estilos sin línea. ¿Sí?
Esa es la regla, pero ya vamos para allá. Entonces, la A, los estilos en línea. ¿Cuántas veces a un elemento se le puede dar un estilo en línea? Una sola vez. Ténganlo presente. El número, la B viene siendo el número de selectores que tenemos como identificadores. ¿Cuántos identificadores podemos tener en un HTML? En un HTML. Exacto. ¿Y por elemento? 1. ¿Se puede repetir un ID? ¿El mismo ID? No. Bien. En la C, ¿cuántas veces encontramos en la regla clases, selectores como atributos y pseudoclases? ¿Listo? Yo sé, es un tris enredado. Tranquilos, tranquilos. En la D vamos a contar los elementos y pseudoelementos que encontramos en la regla. ¿What? ¿Qué es eso? Y acá vamos a hacer una nota. Resulta que hay unos casos especiales. ¿Se acuerdan del selector universal? El asterisco, ¿verdad? Del más, del mayor, de la virgulilla. ¿Sí? Estos no nos van a afectar para nada en la especificidad. Lo vamos a tener en cuenta, ¿va? Hay un selector que es de negación, no lo hablé, porque es un poco enredado y no quiero enredarlos, pero los voy a enredar, porque ya me enredé. Esa era la idea. Es básicamente dos puntos not y adentro, o sea, hay un paréntesis y dentro del paréntesis vamos a poner un atributo. ¿Qué es el not? ¿Qué se imaginan que es el not? Negación, sí. Básicamente, si tuviéramos en una regla de CSS y ponemos el not, es lo que no contenga este atributo. Y el atributo viene siendo lo que está dentro del paréntesis. Es enredado, por eso no quería hablar de ello. Pero resulta que este selector no tiene valor. Pero sí tiene el argumento que está dentro del paréntesis. ¿What? Ahora hay otro selector, el important. ¿Lo han escuchado? Es horrible, horrible. Es una mala, pésima práctica. Pero más adelante vamos a hablar de él. Este no nos afecta tampoco en la especificidad. Entonces, estos tres últimos casos que les mencioné, olvídelos. No los miremos por el momento. Exacto, así estamos todos. Entonces, para ello, es que tenemos a Goku el día de hoy. Yo no sé mucho de Dragon Ball, pero yo sé que ustedes sí. Yo sé que Goku tiene muchas transformaciones, ¿sí o no? Hoy vamos a hablar de solo 3 transformaciones de Goku. Tenemos a Goku solito, tenemos luego, creo que es el Super Saiyajin de nivel 3, si mal no estoy. Luego sigue el Dios con cabello rojo, porque ni idea el nombre. Luego sigue el Super Hiper Mega Wow con cabello azul. ¿Sí o no? Del más normalito al más fuerte, ¿cierto? Del de menos peso al más peso. ¿Bien? Entonces, a Goku normalito es nuestro componente B. En Goku vamos a contar todos los elementos y pseudoelementos. ¿Sí? Con el siguiente de cabello amarillo largo y demás, vamos a contar las clases, atributos y pseudoclases y va a ser nuestro componente C. Con el siguiente, que es el de cabello rojo, bueno, en las copias no lo vemos de rojo, viene siendo nuestro componente B y van a ser igual a los identificadores. ¿Listo? Y el último, nuestro amigo de cabello azul, va a ser siempre los estilos en línea, que siempre va a tener un valor de 1. ¿Por qué? Porque solo se puede agregar una vez. O sea, ese es el único que siempre, forever and ever, va a tener un valor de 1. ¿Listo? Aquí vale aclarar. Ya dijimos que el primero siempre va a ser 1, ¿cierto?
Se suele leer como 1,0,0,0, pero obviamente es mucho más fácil decir, esto tiene un elemento, un peso de 1000. Este elemento contiene un peso de 100. Este elemento contiene un peso de 10 y el último elemento contiene un peso de 1. ¿Tiene sentido? No. Ahora, con la hojita que tenemos, por eso se las pasé para que tengamos en cuenta quién es Goku normalito, quién es el Super Saiyajin, quién es el Dios que le sigue y quién es el Super Wow. ¿Listo? Ahí en la hoja que tenemos y en el video, devuélvete un momentico, por favor. Devuélvete. Momento. Que nuestros amigos del video. En el video, si lo desean, le podemos tomar screenshot a esta imagen porque la vamos a usar. 1, 2, 3, 4, 5. Ya le tomaron. Nos vamos. Listo. Entonces, tenemos a Goku. ¿Qué es Goku? ¿Ya lo hemos dicho? Elementos y pseudoelementos, ¿verdad? Aquí tenemos a Goku y tenemos un elemento de tipo A. Listo. Goku habíamos dicho que era el componente D. Listo. ¿Cuántos elementos vemos ahí? 1. Ahora, si lo pasamos a B, C y D, 0, 0, 0, 0, ¿cómo vendría siendo? 0, 0, 0, 1. Eso. Así que este elemento tiene un peso de 1. ¿Listo? Siguiente. 2 veces Goku. Es decir, que tenemos 2 veces 2 elementos. En este caso viene siendo un P y una A, ¿verdad? ¿Cómo viene siendo el peso de esto? Exacto. Listo. Siguiente. Tenemos a nuestro amigo Saiyajin de nivel 3, que viene siendo nuestro componente C, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le dijimos que el componente C vienen siendo clases y pseudoclases, ¿verdad? Y atributos. Y lo que tenemos acá es una clase, punto Seiyan. Entonces, ¿cómo vendría siendo el peso de este? 0, 0, 1, 0, o sea, 10, ¿verdad? Listo. Siguiente, otra vez nuestro amigo Super Saiyajin de nivel 3. Lo tenemos 2 veces, ¿por qué? Porque tenemos en este caso 2 clases, ¿verdad? Punto super, punto Seiyan, ¿cierto? ¿Cómo vendría siendo el peso? O sea, 20. Hasta ahí vamos bien. Siguiente. Ahora acá tenemos 2 veces a Goku solito y 2 veces nuestro amigo Super Saiyajin de nivel 3. ¿Qué viene siendo él? Tenemos una clase, ¿cierto? Pero también tenemos un elemento. ¿Listo? Tenemos otro elemento, pero también tenemos un atributo. ¿Cierto? 22. Última palabra. ¿Quién da más? ¿Quién da más? 22. Siguiente. Ahora tenemos a nuestro amigo componente B o Dios de cabello rojo con un identificador, un hashtag, ¿cierto? ¿Cómo vendría siendo el peso de este? 100. ¿Seguro? Vamos bien, ¿cierto? Ahora nuestro amigo de cabello azul,
viene siendo nuestro componente A. 1. ¿Cuál vendría siendo el peso de este y por qué? 1000. ¿Seguros? Última palabra. ¿Y por qué? Porque es un estilo en línea, ¿verdad? Enredado, complicado, más o menos. ¿Y qué tiene que ver todo esto de los pesos? ¿Ustedes qué se imaginan? Este le casca a todos los demás. Básicamente sí, es la jerarquía. Entre mayor es el valor que obtengamos del peso, ese va a ser el valor que va a tomar nuestro navegador. Si tenemos el mismo elemento, pero si le agregamos un selector más y si hacemos la suma de los pesos, ya sabemos cuál elemento va a ganar en el navegador sin importar de arriba hacia abajo cómo lo lea el navegador. ¿Tiene sentido? Dime. En especificidad. Si digamos tienes el mismo elemento anchor y ese anchor tiene un atributo, tiene una clase, ¿cierto? No. ¿Para qué quiero yo priorizar uno u otro? Cuando es sencillo, estás haciendo una página, tú solito lo estás haciendo de arriba hacia abajo, le estás poniendo los estilos tú solito, normal. Llega un compañero, resulta que quiere sobreescribir tus estilos. No va a borrar nada, él simplemente va a agregarle especificidad o scope, le va a poner algo adicional para sobreescribir tus estilos, sin necesidad de important. ¿Necesidad de qué? Important. ¿Qué es important? Sí, ¿qué es importante? Es el destructor. Ya vamos para allá. Pero ¿tiene sentido el porqué de la especificidad? Entre más valor tengamos, ese es el valor que va a priorizar en nuestro CSS. Pues es que, no sé, estaba pensando en asustarlos, pero realmente si están pensando en una carrera en frontend, la mayoría de entrevistas para desarrollo les van a poner como, tengo estos selectores, ¿cuál es el estilo que va a aplicar? Y si no tienen claros selectores, especificidad, ahí quedan corchados. Pero tranquilos, tranquilos que aquí no acaba. O sea, yo sé que esto no es fácil de entender. Ahora lo vamos a hacer por código. Ahora sí. Igual nuestro amigo Goku nos va a servir. Tenemos este HTML. ¿Qué es UL? Una lista. LI son los ítems de la lista. Así de simple. En el primer LI no tenemos ni clases, ni ID, ni nada, ¿cierto? En el segundo le tenemos una clase. En el tercero le tenemos un ID. En el cuarto le tenemos otro ID más una clase. En el siguiente le tenemos ID, clase y además un estilo inline. ¿Listo? Y le agregamos estos estilos. Le dijimos, todos los elementos que tengan el ID 1, 2 y 3 van a tener el color rojo, ¿cierto? La siguiente regla dice, elemento UL y el hijo LI con la clase Seiyan va a tener el color verde. La siguiente, todos los elementos que estén dentro del UL va a tener el color azul. El siguiente, todos los LI que tengan la clase Seiyan va a tener el color amarillo. Y el último, todos los LI van a tener el color púrpura. ¿Vale? Esto es lo que nos va a desplegar en nuestro navegador, sin estilos. ¿Vale? Ese es nuestro HTML solito. No le hemos agregado todavía estilos. Ahora, ¿ustedes qué creen qué color va a tomar el primer LI? Según las reglas que tenemos acá. Blue. Ok. ¿Qué reglas le aplican a ese? De las que están a la derecha. ¿Cuál?
Ok. Sí, les va a agregar ULLI y solo la regla del LI. ¿Cierto? ¿Y por qué va a tomar el azul, perdóname? Listo. ¿Y si lo ponemos en términos de especificidad? ¿Queda en 20? Queda en 2. Tal cual. ¿Y el primer LI solo tiene 1? ¿Tiene sentido? No, no tiene sentido. Si lo ponemos en especificidad, el LI solito, ¿qué peso tiene? 1, ¿cierto? El siguiente ULLI tiene. No, tiene peso 2, porque solo tienes 2 elementos. Entonces, ¿cuál pesa más? ¿Listo? ¿Bien? Digo que sí. Siguiente. El siguiente elemento tiene una clase. Seiyan, ¿verdad? ¿Qué reglas de los que están a la derecha les va a aplicar? ¿Y en qué orden? ¿Cómo creen? Dime. Las dos que tienen la clase. Todas menos las que tienen los IDs. Listo. Entonces lo vamos a mirar por pesos, ¿vale? Primero va a coger esta, ¿verdad? Es el que menos peso tiene. Siguiente. Es el que le sigue en peso, ¿verdad? Tiene 2 elementos. Siguiente. ¿Por qué? Tiene un elemento y tiene una clase. ¿A qué peso equivale este? Tiene un elemento y tiene una clase. $11. Sí. ¿Sí? No, pero en serio, no. Me preocupa, me preocupa. Digo que sí. Y entonces la siguiente es. ¿Por qué? Y si lo vemos en términos de especificidad, ¿cuál sería el peso de esta? ¿Cuál, perdón? 12. ¿Seguros? No, mentira, sí. Tiene una clase y tiene 2 elementos, sí. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Seguro? No, me preocupa. Listo. Exacto. Sí. Listo. El siguiente elemento tiene solo un ID. Aquí, ¿cuáles reglas le van a aplicar? Todas. ¿Seguros? Ah, listo. ¿Y en qué orden le va a aplicar según la especificidad? ¿Cierto? Siguiente. Siguiente. ¿Qué peso tiene? 100. ¿Sí? Listo. Entonces, vale, no te preocupes. Pero vamos bien. ¿Sí? Listo. Ahora esta tiene elemento, ID y tiene clase. ¿Ahí sí? ¿Todas? ¿Seguros? Última palabra. Tiene clase. Ok. ¿Y en qué orden le va a aplicar entonces? Ajá. ¿Listo?
Exacto. Pero bien, ¿sí tiene sentido? Si nos damos cuenta, está escrito de arriba hacia abajo, pero si ven que el valor que toma es el primero por la especificidad, porque el ID tiene un valor de, en este caso, de 100, ¿cierto? Pero aquí el valor es, dime. Ay, no importa, sigue, tranquilo. ¿Por qué 100 y no 300 en el primero? Bueno, no, O sea, sí, me refiero que el ID tiene un valor de 100. Pero ¿cuál es el valor correcto de ese, si lo tomamos? O sea, 300 no sería, no, yo te hablo del valor de la especificidad. O sea, ¿por qué en el primero, que son los 3 IDs Ah, ok, selectores, sí, tiene es esa regla 100 como y tal, no sí 300? tiene solo 100, porque acuérdate que estamos usando solo la coma. No es Ah, el ok. mismo Ah, selector. ok, ya. Ok. ¿Sí tiene Listo. sentido? Sí, gracias. O sea, finalmente, ¿qué va a modificar? ¿El último? Porque Sí, tiene más peso. O sea, lo otro, exacto, no, solamente el último. tal cual, Ok, listo. Solo la última. Ujú. Ok, por el peso. por el Ok, peso. dale, gracias. Y aquí tenemos elemento ID, clase y el estilo en línea. El estilo en línea, ¿qué valor tiene? 1000, ¿cierto? ¿Qué reglas va a tomar entonces? ¿Este? Va a tomar el estilo en línea, ¿pero por qué? Porque es el que mayor peso tiene. Va a seguir exactamente las mismas que ya vimos en el orden, pero dado que tenemos un estilo en línea y es el que prevalece según lo que ya vimos, es el que va a tomar. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Tiene sentido? No sé, no me convence. Pero bueno, va a tomar el color del estilo en línea. ¿Y así se ve? ¿Será? ¿No será? Tal vez, quizás. ¿Sí? ¿No? Devuélvete. Gracias. A ver, hacemos un repaso. En la parte izquierda tenemos nuestros elementos sin CSS, ¿verdad? En la parte derecha tenemos los estilos que le estamos aplicando más el estilo en línea. ¿Lo recuerdan? Que es el último. ¿Listo? El primero no tenía nada. Entonces, ¿qué color va a tomar? ¿Seguros? Sí, ya lo hemos visto. El segundo, que solo tiene una clase. ¿Quién da más? ¿Quién da más? El ID. ¿Y el ID con clase? Estamos adivinando. ¿Y el último? ¿Rosado? ¡Tarán! Sí, pero sí tiene sentido del por qué. ¿Sí? No. Más o menos, tal vez. Este último. No, no te preocupes. El estilo en línea es el que más prevalece sobre el resto. Y el último tenía un estilo en línea. Es por eso que coge el estilo en línea y no las reglas de CSS que teníamos. ¿Listo? Ahora, ya habíamos hablado del important. ¿Se acuerdan? Este personaje en Dragon Ball, ¿qué es? Es un destructor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es important? Un destructor. Horrible. Básicamente, lo que hace el important
Cuando tenemos cualquier estilo, qué sé yo, color, red, important, lo que le estamos diciendo es que a todo le estamos sobrescribiendo, bueno, a todos los elementos que tenemos ahí, le estamos sobrescribiendo ese color, sin importar el peso que la regla tenga. No le va a importar absolutamente nada. Así de simple. El peso y todo lo que vimos, para la basura con el important. Así de simple. La sintaxis del important es como ya lo escribí, simplemente con el signo de admiración, important. Ya vamos a acabar. Signo de admiración, important. En el ejemplo que tenemos acá, tenemos un paragraph con un ID, con una clase y tenemos el elemento paragraph, ¿sí o no? Pero resulta que tenemos el ID que le estamos diciendo color rojo, font size 15 píxeles. Y a la clase le estamos diciendo color azul, important, fuente 3 píxeles. ¿Verdad? Si solo nos quedamos con especificidad, con el peso, ¿qué prevalece? ¿El ID o la clase? El ID, ¿cierto? Solo si hablamos de especificidad. Pero si hablamos de nuestro amigo y enemigo important, ¿quién prevalece? Entonces, ¿cómo se vería ese parágrafo? Azul con la fuente 3, ¿seguros? Azul con la fuente 15, ¿por qué? Exactamente, el important solo me está sobrescribiendo el color más no la fuente. Entonces, lo que va a salir al final es la palabra text en color azul con el tamaño de fuente 15 píxeles. ¿Sí? ¿Y por qué es considerado una mala práctica el important? Ya lo dije. Rompe absolutamente todas las reglas de CSS que nosotros tengamos. ¿Listo? Si tiene una buena maquetación, no es necesario tener important. ¿Estás segura? Jerarquía. Si uno usa Bootstrap, sí. Tenemos este ejemplo, y ya vamos para lo que tú dices, tenemos este ejemplo con un div, con una clase paragraph, adentro tenemos unos tags paragraph, unos con clase y otros sin clase. La primera clase es rojo, la segunda clase es amarillo. En el CSS le estamos diciendo que a todos los P's que están dentro del paragraph le vamos a poner un color azul y nuestro amigo important. A todas las clases que se llamen red va a tener el color rojo. A todas las clases que se llamen amarillo, yellow, va a tener el color amarillo. ¿Hasta ahí? Bien, ¿verdad? Solo es HTML y CSS, no más. ¿Qué color va a tener los parágrafos entonces? Azul. ¿Seguros? Última palabra. Exactamente. Porque el important le importó 5 los valores que tuvieran las clases. Así de simple. Pero pues nunca vamos a usar important. Lo que dijo nuestra compañera es verdad. Lo usamos important cuando usamos librerías externas como Bootstrap, exactamente. Lo que hacemos con el important es sobreescribir esos valores de esas librerías externas. ¿Listo? Otra, bueno, algunas veces sí se usa, lo que decía también ella sobre la jerarquía puede prevalecer. Pero el ejemplo que ahorita le di a nuestro otro compañero, ¿qué pasa si llega otro y simplemente nos quiere sobreescribir los estilos y no es tan buena gente, simplemente le pone important y ya? Dile. Nombre, edad, Facebook, clave de Facebook y tu pregunta. ¿Y qué sucede si, no sé, por ejemplo, en el ejemplo pasado,
hay, digamos, un important con azul, otro important con verde y otro important con rojo. O no sé si se puede poner important y hacer más importante a lo importante. Horrible, pero tristemente sí se puede sobreescribir un important con otro important. Quien tenga un mayor peso de important es el que gana. Exactamente. Ahí sí pesa la especificidad. Si dos reglas de estilo tienen important, pero si una de las reglas es un inline, va a prevalecer el inline sobre la otra regla de CSS. O sea que sí se puede sobreescribir el important con otro important. Y así. Horrible, lo más horrible, exactamente. Sí se puede, tristemente. En resumen, en cuanto a la especificidad, los selectores universales y los combinadores no tienen valor alguno en la especificidad. Los pseudoelementos, si recordamos a nuestro amigo Goku, es nuestro componente D, ¿verdad? Siempre van a tener o siempre van a estar puestos en el último componente, del 1 a whatever. Las pseudoclases, excepto por las negaciones, no nos van a molestar, la negación de not no nos va a afectar la especificidad a menos dentro del pseudoclase not tengamos un atributo. ¿Listo? Porque ahí lo que va a tomar es el valor del atributo que tengamos adentro. Y el important, bueno, el important nos va a sobreescribir absolutamente nada, absolutamente todo, perdón. Y pues ya, resumámoslo hasta ahí. Preguntas, dudas, comentarios, quejas, reclamos. Yo sé que no es tan sencillo, pero créanme que es, una vez ya le cojan el tiro, ya se van a dar cuenta de cómo pueden hacer el tema de la especificidad y ganarle al important. Can I use? Yo imagino que ya, de pronto ya mis compañeros ya se lo han mostrado, pero cada vez de que estemos usando CSS, esta es una herramienta fundamental e importante que podemos usar. Cada atributo que queramos usar, cada propiedad que queramos usar del CSS, si no están seguros que todos los navegadores la soportan, simplemente venimos a canIuse.com, la ponemos en el espacio que ellos nos dan y ahí nos dice si está soportado, si no está soportado, si tiene un soporte parcial o si no se sabe, no responde, no sabemos nada del soporte de este navegador. ¿Para qué? Porque resulta que en esto del desarrollo web muchas veces nos dicen necesitamos que esta página funcione desde Explorer 6. Entonces necesitamos saber qué podemos usar para Explorer 6. Y esta es una herramienta buenísima que les va a ayudar en eso. Referencias. Debí poner las URLs. Bueno, chanfle. Bueno, en W3C podemos encontrar toda la documentación habida y por haber sobre selectores. Si les quedó alguna duda, que yo sé que sí la van a tener, ahí podemos encontrar todo. Créanme que sí. Perdón. Hay una página, actualmente vamos en CSS 3, ya casi 4, de hecho se supone que el CSS 4 ya salió, pero como que no, como que sí, porque no todo tiene soporte. Vuelve y juega. Can I use nos dice como no todos los elementos, todos los atributos, todas las propiedades de CS4 están soportadas en todos los navegadores, por eso no se usa tanto. ¿Qué es eso de CS4? No sé si puede abrir todos los links que tenga y les voy mostrando. Más bien. En esta página, css4-selectors.com, pueden encontrar un resumen de los selectores que tenemos en CSS. Como ven, los primeros son los 4, los de CSS4, que no son tan conocidos. Son mágicos, pero no son tan conocidos. Nos arreglan la vida, pero no son tan conocidos porque no tienen el soporte que necesitamos en todos los navegadores.
En cambio, del nivel 3 hacia abajo, todos o la gran mayoría sí están soportados. Porque hay unos del 3 que no, pero sí, hasta el 3 podemos ir bien. Ay, ¿qué se hizo? Creo que sí. Bueno. Mírala ahí. Y ahorita mejor les paso eso por el Slack, más fácil, más sencillo. Hay un video muy bueno de especificidad, es en español, también se los voy a pasar. Toda la documentación de Mozilla que tiene en cuanto a especificidad es demasiado buena. Y hay unos ejemplos gráficos también de especificidad con Star Wars. Y hay uno que es con El Padrino, que ahorita se los paso también. Y hay uno muy tierno que es con pescaditos, se los voy a pasar. Es similar al de Goku, pero quizás lo entiendan un poquito mejor con esos ejemplos que les pase. Preguntas, dudas, quejas, reclamos, sugerencias. Ya estamos cansados, ¿verdad? ¿Qué hora es? Dímelo. Es que a mí me habían dicho que era una Pablo mala te dijo. práctica. Es que me habían dicho que era una mala práctica usar los estilos inline, que eso no se debería hacer. Pero no sé qué, si ya... ¿Tú cómo es le el das asunto. mantenimiento a un estilo en línea? ¿Cómo lo cambiarías? Si te pasan el código como tal, ¿tú cómo lo cambiarías? Lo borro y lo pongo. Lo borras, pero no tienes acceso al HTML. Entonces lo pongo en una hoja de estilos, en la Lo hoja de pones en estilos una hoja de del estilos. proyecto. Según eso, ¿es una buena o una mala práctica? Es una mala práctica, porque igual si exactamente. lo ponga, tendría que poner important para quitar ese cosita, bueno, Tal ese cual. inline. Exactamente, es una mala, pésima práctica. Sí se usaba en los correos, cuando uno hace los correos, Ujú. básicamente la mayoría de los estilos que uno pone en los correos es en línea. Es como el Una uso tabla. que yo le veo, pero no es una buena práctica porque para darle mantenimiento a eso es difícil, Ah, ok. Entonces complicado. Sí, estaba bien. Gracias. O sea que estabas en lo correcto. Era más o menos lo que ella preguntó, pues que era como una mala práctica, por lo menos la parte de integraciones, que poner, digamos, el style dentro del head o poner estilos inline era pues mala práctica. Es mejor poner todo pues en la hoja de estilos y pues ahí como que se entienden más las cosas. Tal cual, exactamente. Nuestro compañero. ¿En el chat hay preguntas? Bueno, es que tú hablabas de la especificidad separada por comas, pero en un punto también dijiste como también se usa como número. Mi pregunta es, si tuvieras, digamos, 11 elementos, ¿esos 11 elementos le ganan a una clase? ¿O igual sigue siendo por comas y no le gana nunca? Nunca va a pasar de un lado al otro por ser 2 dígitos. ¿Tú cuándo usas las comas? ¿Cómo así? ¿Por qué usas las comas? No, pero no estoy hablando de las comas en el selector, sino de la especificidad. Tú dices 0,0,0,0, perdón. pero después dices como 1000. Ah, sí, Entonces, con si fuera, por cualquiera. ejemplo, 1000, pero pues el último tiene 11, entonces tengo 1011 o tengo 100, o sea, 1,0,0,11. Ujú. Sería ese 11 solito, nada que ver. O sea, el 11 nunca le va a ganar a un 10. En Uno, esa parte tienes razón, pero ten en cuenta que siempre el inline va a ganar. O sea, siempre, si el primero es un 1, ya perdiste. El inline va a ganar. sí, sí. Si No, es no. 1, 0, 11, el inline te va a ganar. O sea, el ejemplo solamente es como con los demás. Del 100 hacia allá, sí, Si básicamente. tengo, digamos, 100, o sea, obviamente sería un estilo muy absurdo, pero digamos que tengo 100 elementos listados uno tras otro. Sí, ¿Eso le ganaría a una clase? Porque la clase solamente tiene un valor de 10. ¿O no le ganaría porque igual es el último elemento del conjunto? dependiendo cuántas clases tengas en ese selector, en esa regla. Tenemos 100 selectores, ¿verdad? Eso es lo que me dices. 100 elementos. 100 elementos. O sea, tiene un O sea, valor 100 en el tags. último de 100. O sea, lo que dice él es una confusión que se genera al utilizar esa nomenclatura de 1000, 100, Sí. 10. Porque, o sea, yo puedo tener un selector con 100
selectores de atributo. Ujú. Sí, en teoría, esa nomenclatura sería como 100 o algo así. Pero realmente con que haya una sola clase, ya mata a los 100 selectores de atributos. Sí, Por eso tal cual. yo personalmente prefiero Las comas. las comas, Ujú. porque se evita eso. Porque el siguiente nivel ya inmediatamente mata todo lo que yo tenga en el último nivel. Sí. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿No? ¿Sí? ¿Nos perdimos otra vez? ¿No hay más preguntas entonces? Yo a esto creo que vale la pena hacerle como una pausa y pensarlo bien. Entonces, si quieren, empecemos desde el principio y hablamos de cosas. Digamos, ¿por qué tenemos CSS? ¿Por qué no todo en HTML? De hecho, no sé si alguien alcanzó a hacer HTML cuando tenía etiquetas de estilos. Entonces, ¿por qué tenemos CSS? Porque es muy buena idea separar responsabilidades. Es muy chévere que yo vea HTML y solo vea estructura y me tenga que preocupar por cómo es la estructura. Y es muy chévere que yo tenga CSS y solo tenga que preocuparme por los estilos de la presentación. Entonces, es un poco como preguntas de, listo, ¿y cuándo pongo estilos inline? Cuando hay una razón muy poderosa para romper esa separación de responsabilidades. Por ejemplo, en el emailing no hay otra opción porque no hay forma de encadenar fácilmente algo, o cuando hay que sobreescribir algo que no hay otra forma, pero en general estamos perdiendo eso, estamos empezando a mezclar responsabilidades y en general a nadie le gusta mezclar responsabilidades. Es mejor cuando todo está como bien separadito. Y si yo quiero saber cuáles son los estilos que estoy aplicando en mi clase, voy a los archivos CSS en vez de tener que buscar en todos los archivos a ver si hay un inline por acá y por acá hay reglas. Entonces, bueno, eso es como la historia de por qué existe CSS y por qué es importante. Entonces, sí, en general traten de que todo lo que hagan con CSS vaya a sus propios archivos CSS. Ahora, hay otra cosa que es importante y es como cuántos archivos CSS debería tener yo por estilos. O sea, imagínense una página web y uno empieza a hacer estilos. Hay un momento en que eso es demasiado largo. Entonces, si ustedes se acuerdan, la primera clase les hablé de HTTP2 y una de las cosas que quiere hacer HTTP2 es que agregar más de un archivo no tenga un costo tan grande como lo tiene hoy en día. La cosa en la época de HTTP1 era tan costosa que todo el mundo le decía a uno, agregue un solo archivo CSS y ni uno más, porque si no, eso tiene un costo de desempeño muy grande. Como la gente se dio cuenta que tener un solo archivo es un dolor de cabeza, porque imagínense otra vez un montón de reglas de todos los elementos de la página, entonces existen herramientas que se llaman preprocesadores, que lo que hacen es, póngame todos los archivos que usted quiera y antes de que usted suba ese código a alguna parte seria, yo se los minifico, se los unifico y trato de quitarle como la basura, entre comillas, para que usted utilice ese. Y eso es una solución a medias. Pero en general, tener varios archivos es mejor porque efectivamente es más fácil encontrar lo que ustedes necesitan. Entonces, si tienen un preprocesador, supongo que la vaina es medio fácil, es como listo. Utilicen todos los archivos que quieran porque el preprocesador, si ustedes lo configuraron bien, eso no es mágico, pues les va a poner todo eso en un solo archivo y ese es el que ustedes van a utilizar. Para ahorita que ustedes están arrancando, o si tienen la opción de que la página web en la que estén trabajando esté en un servidor HTTP2, pues utilicen varios archivos. Pero digamos, ahorita que ustedes están aprendiendo, sí, sean súper descarados y utilicen todos los archivos que quieran, porque seguramente eso les ayuda a ustedes a entender mejor el código que ustedes están haciendo. Y cuando estén trabajando en un proyecto de la vida real, pregunten si tienen un preprocesador, casi que seguro que... Yo creo que eso es como un estándar hoy en día. Todo el mundo trata de usar un preprocesador precisamente para eso. Bueno, entonces eso con respecto a cómo agregarlo. Ahora, hay una cosa que también me parece súper chévere de tener en cuenta y es como la cascada. Entonces, la mayoría de la gente cuando aprende cascada, me incluyo yo entre ellos, sienten que la cascada es como un problema más con el que van a lidiar y la cascada no es un problema. La cascada de verdad es una característica importante del lenguaje. ¿Por qué existe el concepto de cascada? Porque debe haber una manera fácil en que yo pueda sobreescribir cosas de otra parte. Entonces, por ejemplo,
Imagínense que ustedes tienen una página que tiene unos estilos comunes, entonces seguramente ustedes tienen un archivo que se llama como, no sé, master.css. Y ahí va todo lo que es general. Pero en una página hay una regla de ese master que ya no tiene sentido para esa página puntual, sino que va a otra cosa. Entonces, obviamente, en vez de tener que copiar todas las reglas de master en un nuevo archivo y cambiar la que ustedes, la específica de esa página, es mucho más fácil. Aprovechen la cascada, incluyan primero master y después incluyan un archivo CSS para esa página específica y en esa sobrescriben uno de los, pues la regla que ustedes quieren cambiar, modificar del padre. ¿Sí? Entonces, la cascada está hecha para que ustedes la aprovechen para que el código, entre comillas, sea más sencillo. Igual, por ejemplo, si ustedes están usando Bootstrap, incluyan primero Bootstrap y después incluyan sus estilos para que sus estilos puedan sobreescribir a Bootstrap y no al contrario. Entonces, la cascada de verdad parece como al principio como una vaina medio pendeja y como medio tonta y harta, pero pues no es tan tonta y harta. Y también una cosa que a mí me llamaba mucho la atención es como, bueno, ok, ¿por qué la regla de que si yo defino un estilo en la primera línea de mi archivo y después en la línea 10 lo sobrescribo porque esa tiene más peso que la otra? Y obviamente cuando uno entiende la cosa del DOM, que la cosa tiene un poco más de sentido. El navegador lo que hace en algún momento es, ya tiene la representación de la página como un nodo y él va como regla por regla que se va encontrando y va buscando el nodo correspondiente y le aplica esa regla y después sigue con la siguiente regla y así sucesivamente. Entonces, obviamente, para el navegador, pues si en la página, en la línea 1 escribí que algo era azul y en la línea 10 escribí que era verde, pues sí, lo que sea, pues nada, él vuelve a ir al nodo y le vuelve a cambiar la cosa. Entonces, listo, tal vez en un mismo archivo es raro, pero como les digo, para eso no está hecho. Está hecho es para que yo tenga diferentes archivos y yo en cada uno pueda ser un poco más específico en lo que necesito para una página en especial. Entonces, la cascada, ámenla y quiéranla porque de verdad está hecha para ustedes. El tema con important, como yo lo veo, es, obviamente, cuando hay un código muy grande, hay un momento en que si uno no es muy organizado y juicioso, es difícil entender de dónde está viniendo una regla, porque efectivamente puede venir de muchas partes y puede estar sobrescrita por muchas partes. Entonces, la gente usualmente, cuando no quiere pensar, es como póngale important y sale. Y conozco gente que literalmente es, oiga, esta regla no me está funcionando, yo no quiero pensar, le voy a poner important. Y efectivamente, como decía Clau, pues eso es una pesadilla de mantenimiento, eso es romper todo el concepto de cascada y todo se vuelve como peor. Entonces, traten de entender de dónde vienen las cosas y obviamente, como decía Pablo también, si ustedes desde el principio tienen un markup medio organizado, seguramente sus selectores no son tan locos y si no son tan locos, cuando tengan que hacer algo y no funcione, es medianamente fácil entender por qué no está funcionando y la necesidad de important es mucho, mucho, mucho menor. Otras cosas, si en algún momento alguien quiere decir algo de lo que estoy diciendo, por favor me alzan la mano y pues complementan o dicen lo que quieran decir. La otra cosa con important es también con los frameworks. Entonces también he conocido mucha gente que dice como, tengo una vaina que Bootstrap me está trayendo y no tengo ni idea cómo cambiarla, entonces voy a usar important para eso. Yo siento que hay una mejor manera de manejar eso y ahorita vamos para allá, pero bueno, tratemos de ir como en orden. Bueno, otra cosa que me parece súper importante tener en cuenta que a mí me costó también como mucho entender. Acuérdense que todo lo que ustedes aprendan siempre traten de pensar como, bueno, ok, ¿qué estoy ganando y qué estoy perdiendo? Entonces, alguna vez le escuché a alguien decir como, nunca utilicen atributos de tipo. O sea, nunca utilicen P como un selector o nada de ese estilo. Siempre utilicen una clase. Entonces, eso es una cosa que si uno escucha como medio religioso, pues no suena tan interesante. Después entendí para dónde va el asunto. Y es que conozco una página web que después de body tenía un div. Y entonces alguien vio eso y dijo, eso es muy tonto, eso debería ser un main. Y puso main y todos los estilos se rompieron. Porque todos los estilos estaban atados a que esa etiqueta tenía que ser un div. Entonces, obviamente, hay una cosa de acoplamiento ahí de cuando yo hago un selector con un tipo, me casé con que esa
etiqueta tiene que ser de ese tipo y si yo la trato de cambiar me jodo y a veces tiene sentido que yo diga, oiga, este no es un div, esto es una etiqueta main y esperaría que no se rompan todos los estilos. Entonces, de nuevo, hablando de esas historias de separación de responsabilidades y toda esa historia, hay otro término que se llama cohesión en este tipo de cosas. Cohesión es la habilidad que yo tengo de cambiar algo sin que algo más se rompa. Entonces, de nuevo, yo esperaría que yo pueda cambiar el HTML y mis estilos no se rompan. Pero si yo hago selectores de tipo, estoy acoplando esas dos cosas. Entonces, entiendan que están perdiendo y seguramente si pueden, traten de no utilizar etiquetas como selectores porque están acoplando la estructura de su código con los estilos. Y de nuevo, si alguien acá tiene una opinión distinta, me pueden... Yo podría decir que selectores de tipo para cosas generales es lo que es la mala práctica. Pero un selector de tipo para algo específico, o sea, como para la puntica del nodo del árbol, el P, me parece correcto. Pero sí, pero poner un selector de tipo como la antesala para todo el resto de selector, sí, terrible. Sí, vuelvo a hacer un punto. Sí. No fui, tal vez. Sí. No les estoy diciendo que esté mal usarlo, pero entiendan que van a perder. Ahora, hay etiquetas que tal vez jamás les van a cambiar el costo. Entonces, una A, pues, ¿qué otra etiqueta voy a usar que no es una A? Pues, si no uso una A, no es un hipervínculo, eso nunca va a cambiar. Entonces, usar A como selector es muchísimo menos grave que usar algo general como P. Que P sí es como, ok, puede ser que yo en algún momento sienta que debería cambiar ese P por otra cosa o meter ese P dentro de otra etiqueta y ahí va lo mismo con los selectores que son de combinaciones. ¿Qué pasa si yo hago un refactor de mi estructura y meto ese P y tenía un estilo que dependía que ese P fuera exclusivamente como un hijo de algo? Eso se va a romper. Entonces, siempre que hagan estilos, tengan en cuenta qué estoy ganando y qué estoy perdiendo con eso. Yo siento que esos selectores que son de hijos y descendientes y no sé qué, es mejor evitarlos porque, de nuevo, se acopla a la estructura. Y de nuevo, puede haber casos en que eso no sea grave. Como dice Pablo, la hoja de alguna parte de mi DOM, pues no es tan grave, pero entre más, o sea, como entre más visible sea, es más difícil que si yo voy y cambio la estructura, pues se me rompan los estilos. Entonces, de nuevo, cuando los usen, piénselo, pues miren si de verdad están haciendo un acoplamiento muy fuerte o la cosa no es tan grave. Y bueno, y la otra cosa también es con el ID. Entonces, también con el ID, otra vez, algo gano y algo pierdo. Entonces, pues gano probablemente que tiene una muy buena especificidad. Entonces, puede ser que yo no tenga que preocuparme de nada, pero pierdo que el día que yo quiera reutilizar ese estilo en otra cosa, eso quedó atado a un ID y solo puedo tener un ID por mi página. Entonces, si lo quiero utilizar en varias secciones, pues me jodí. Creo que nadie, o sea, en general, no es buena idea usar selectores de ID. Es de nuevo, pásenlos a una clase y una clase ya es una vaina que pueden reutilizar en muchas partes y es más flexible en ese sentido. Entonces también, si van a usar algo sobre un ID, tengan muy claro qué están perdiendo, que es mucho seguramente, y en general traten de volcarse a las clases. Ahora, volvamos al tema de las clases. Entonces, cuando yo aprendí sobre especificidad, yo veía eso y decía, la vida es súper feliz, usen solo clases. O sea, todos los selectores como que pierden sentido si yo sé que puedo agregar clases y clases y clases a un elemento y eso me da un buen valor en la especificidad y seguramente rompo las reglas. Y yo hoy en día pensaría que eso, en vez de usar un selector de los descendientes de un hijo, pues pónganle una clase a todos los descendientes y hagan una regla con esa clase. Pero no, pero en general sí, o sea, entonces, si uno ve un poco como la cosa histórica, ¿por qué a la gente le encantaban tanto esos selectores de hijos? Porque cuando yo tengo una lista, por ejemplo, una lista tiene muchos hijos que son Lee. Entonces a la gente le da mamera, y estoy hablando en serio, eso no es, tengo noción de que eso es así. A la gente le da mamera darle un clase a todos los Lee,
Entonces lo que decían es, le doy un class al padre y hago un selector que diga, listo, a todos los hijos aplíqueles tal cosa. De nuevo, es más fácil darle un class único a todos los hijos y dejar el padre suelto y hacer uno específico. Otra vez, estoy ganando más flexibilidad finalmente porque entonces ya no tengo como ese acoplamiento a mi estructura. Y hubo una época lejana y remota, y por eso les digo que lo sé, en que de verdad la gente le decía a uno en la web, ponerle un class a todos sus hijos lead tiene un problema de desempeño en su página, por lo tanto no lo haga. Y eso fue cierto hace 10, 15 años, pero ya no es cierto. Ya no hay ninguna penalidad en desempeño por eso, entonces ya pueden como tratar de decir, ok, en vez de usar selectores complejos, voy a poner una clase a todos los hijos y ya. Y eso también me ha atado a lo que les habíamos hablado desde el principio de hagan su código fácil de leer. Entonces, cada vez que yo veo un selector que tiene un más, es como, juepucha, ¿cuál era ese selector? Entonces, vaya y busque cuál era el selector y no sé qué. Ok, ya sé qué hace ese selector. Versus, si tengo una clase, es trivial saber qué carajos hace eso. Todos los elementos que tengan esa clase. Punto. No hay que pensarlo, no hay que sufrir. Entonces, de nuevo, esos selectores de combinación pierden un poco de legibilidad y los atan a la estructura de su marca. Es mucho más fácil si siempre hacen simplemente clases y eso les da como la eterna... Pero hay una cosita. Por ejemplo, en HTML5 tenemos de headlines de H1 a H5, ¿verdad? Pero ¿qué ganamos si le ponemos una clase que tenga los estilos de un H5 a un H1? Carlos. Ah, qué pena, me perdí. ¿Cómo fue el ejemplo? Si yo tengo... Tengo una clase. Sí. A esa clase le estoy poniendo un font size 12 píxeles y ya, solo usemos el tamaño de fuente. El nombre de la clase es .h5. Esa clase se la pongo a un H1. No vale la pena. Porque estamos sobreescribiendo los estilos propios del H1. Estamos quitando las propiedades que el H1 solito tiene. Y ha pasado, porque en muchos proyectos nos dicen como, es que yo quiero que el H1 tenga 16 píxeles y el H2 tenga 32 píxeles. No tiene sentido, porque el H1 es el que prevalece, es el que siempre te va a dar como el título y el que el mayor tamaño de fuente tiene. Y el H5 es el que menor tamaño de fuente tiene. Entonces, muchas veces ponerle clases y sobreescribir los estilos propios del elemento no vale la pena. Pero es en casos específicos. No sé si me hago entender. No estoy seguro que te estoy entendiendo del todo, Okay. pero de alguna manera va a... Listo, o sea, la gente que hace estilos puede hacer unas embarradas terribles, pero no creo que el hecho de usar selectores de etiqueta o de clase ayude o impida la cosa. Un poco como mi punto va cuando yo uso un selector que apunta a una etiqueta, estoy cohesionando mi código. O sea, Sí. mis estilos están cohesionados con la estructura de mi documento. Porque de nuevo, yo ya no soy libre de cambiar esa etiqueta a otra cosa porque estoy rompiendo mis estilos. Pero entonces a lo que voy, entonces no valdría la pena usar HTML semántico porque simplemente usemos divs y a cada div le ponemos una clase. No, de nuevo Es porque... eso. Ajá. Yo estoy de acuerdo con Claudia, o sea, si yo voy a usar H1 es porque sé que es el encabezado de mi página. Exacto. Y debe ser un H1 y no puede ser un P con font size 40, por ejemplo. De nuevo, la cosa es, siempre que hagan algo, miren que ganan y que pierden. Entonces, listo, ¿qué pasa si yo pongo H1 y pongo estilo sobre ese H1? Listo, ya no soy libre de cambiar ese H1 a otra cosa, que puede ser precisamente lo que yo quiero. O sea, no estoy diciendo que eso esté mal, puede ser que eso tenga sentido para mí y yo diga, esa cohesión que estoy ganando no me impacta y para mí está bien. Pero de nuevo, cuando lo hagan, cuando pongan un estilo con una etiqueta, sepan que están perdiendo algo.
¿Qué están perdiendo? Que están cohesionando la estructura de su documento con los estilos y de nuevo, eso puede ser lo que ustedes quieren y está bien. ¿Qué pueden también perder? Que tal vez no pueden reutilizar ese estilo en otro título de otro lado porque en otra página tal vez ese estilo no se aplica a un H1 y no sé qué. Y de nuevo, con H1 puede ser que sea exactamente lo que ustedes quieren porque puede ser que ese estilo no se repita en ningún H1 que... ¿Cómo? No, otra vez. La vaina es, siempre entiendan que ustedes algo ganan y algo pierden con cada cosa. Yo siento que uno pierde mucho cuando uno hace un selector con una etiqueta. Si ustedes están de acuerdo con lo que pierden, no hay ningún problema, pero siempre tengan en cuenta que eso pierde. Ahora, si usted me pregunta a mí, si yo tengo un H1 en una página y quiero darle un estilo, yo todavía preferiría ponerle una clase que se llame título principal y hago estilo sobre esa clase. Ahora, obviamente no significa que, otra vez, separación de responsabilidades que va un poco como a lo que tú vas. Yo uso HTML semántico porque quiero que las herramientas que consumen mi página de alguna manera puedan entender esa estructura. Nada que ver con los estilos. Y ahora sí, cuando voy a hacer un estilo a ese H1, pues le pongo una clase para que yo no me ate a nada de la vida y todo sea súper fácil. Pero de nuevo, eso es una visión y seguramente sí, yo no estoy en contra que la gente haga estilos sobre H1 desde que tengan en cuenta que están perdiendo y estoy de acuerdo con H1 es un ejemplo en que lo que pierdo tal vez no es tan grave. Entonces... O sea, además de esos, pues las aplicaciones en la vida real son muy dinámicas, o sea, la estructura está cambiando todo el tiempo. Podemos estar pensando una aplicación de tareas donde yo agrego una nueva tarea y las tareas son una lista. Yo no sé cuántas tareas hay en determinado momento, ¿sí? Entonces yo no sé si, y obviamente tengo que tener mi lista bien bonita con un padding entre tarea y tarea, tiene que tener como un espaciado, pero obviamente la última tarea no puede tener espaciado, si no se vería raro. Entonces ahí es donde vienen los pseudoselectores como last child, ¿sí? Uno no tiene ni idea que ese iba a ser el último, entonces no le puedo poner la clase última tarea, ¿sí? Entonces ahí es donde viene un selector last child a salvarle a uno la vida. Uno simplemente pone el estilo last child, no me importa si hay 10, 15, 30 tareas, sé que la última le va a aplicar ese estilo, ¿no? O sea, ese es otro, digamos, otro uso de esos pseudoselectores donde no es necesario ponerle una clase, sino que se encargue el pseudoselector. Lo mismo las tablas. O sea, todo el mundo sabe que una tabla tiene que tener, digamos, cada filita de por medio tiene que tener una diferencia de color para que haya contraste y haya facilidad de lectura. Yo no me voy a poner dentro de cada TR, este TR tiene clase tal, este TR tiene clase oscura, este TR tiene clase clara. No, yo pongo un pseudoselector hijo par, hijo impar y dejo que los pseudoselectores se encarguen de eso sin necesidad de complicarme yo la vida con unas clases, ¿no? Sí, de nuevo. Es que gano y que pierdo. Entonces, obviamente, si en el caso de odd y even, creo que no hay nada que pierda. Pero, de nuevo, toda la invitación es cada vez que hagan una decisión sobre qué selector usual, piensen bien de verdad qué están ganando y qué están perdiendo, porque de nuevo, a veces uno pierde muchas cosas y uno tal vez no se puede estar dando cuenta. Esperen que tenía anotado cosas. Ah, bueno, otra cosa también es esos selectores de atributo que uno ve y uno dice, ¿y eso para qué? Y como Claudia mostró, eso a mí me ha salvado la vida, por ejemplo, con cosas de lenguaje. Y creo que tan es así que hicieron un selector específico para un lenguaje. Pero bueno, digamos, por ejemplo, eso, como todas las páginas, todos los HTMLs que empiecen con N, para eso son esos selectores súper, súper chéveres. Y si alguna vez hicieron cosas con Bootstrap o tienen una nomenclatura similar a Bootstrap, acuérdense que Bootstrap todas las, o sea, como que las clases empiezan con call, guión, no sé qué. Entonces también esas cosas de atributos son súper chéveres para decirle todo lo que empiece con call, hágale tal cosa. Entonces, pues,
ténganlo ahí en la mente para que el día que necesiten algo de ese estilo, pues sepan como, ok, yo sé que hay un selector que hace todo ese tipo de cosas. Y de hecho también una de las vainas que la gente sugiere a veces es como tener una imagen que no tenga un alt, es una mala práctica. Entonces, una cosa que la gente a veces hace es poner una regla de todas las imágenes que no tengan alt, póngales un borde súper estridente para que visualmente sea fácil decir, venga, esa imagen no tiene un alt, se lo voy a poner porque sé que estoy rompiendo como la mala práctica. Eso para los QA es también una buena idea de cosas que uno puede hacer. Bueno, y también el cuento de especificidad. Entonces, esa vaina que yo no puedo pronunciar bien. De nuevo, ¿cuál es el caso de uso que estamos tratando de resolver con la especificidad? Entonces, la misma cosa, pues lo que hablábamos un poco antes de la cascada. Como qué pasa si hay un elemento que tiene dos reglas que son contradictorias. Entonces, de alguna manera, tengo que ser capaz de resolver si son, pues, cuál es más importante que otra. Y de nuevo, si yo uso un framework como Bootstrap, es 100 veces, o sea, es súper importante que yo tenga en claro si hay una regla que se me está colocando, cómo la puedo romper. Entonces, de nuevo, ahí viene la historia de, alguna vez escuché un consejo que me parece que tiene sentido y es, en general, si yo tengo más clases que las que está usando Bootstrap, entonces mi regla prevalece porque tener más clases da más valor de especificidad. Entonces, en vez de, por favor, no. Pero si van a usar important, primero miren qué pasa si yo a ese elemento le pongo más clases y desde mi CSS pongo reglas con algo que tenga todas esas clases, a ver si eso les evita el important. Entonces, digamos, es chévere tener, digamos, además de que se los van a preguntar en entrevistas de trabajo, eso tal vez no tiene tanto uso en la vida diaria. Al final de cuentas, uno debería hacerse la vida más fácil y usar clasecitas y cosas sencillas. Pero en el momento en que lo necesiten, acuérdense de eso, como, ok, si hay algo que tiene la misma especificidad, pues simplemente le pongo otra clase y eso debería darle más peso y eso ayudaría tal vez a romper una regla de esas que trae Bootstrap raras y medio extrañas. Entonces, pues tengan en cuenta para qué sirve esa vaina, ¿no? No es solamente para descrestar en entrevistas de trabajo, sino que también tiene como esa idea de que yo pueda darle un estilo, un elemento específico, así haya algo externo que me esté haciendo zancadilla. Y ya, creo que eso era todo lo que tenía un poco como decirles, como les digo, cuando siempre que vean temas, traten de pensar de verdad como, venga, pero algo tengo que estar ganando, algo que tengo que estar perdiendo, y ahí tomen la decisión de qué usar. Y de nuevo también, no sé si haya alguien que quiera decir algo al respecto. Porque mi línea visual está allá. No, pero bien, igual siento que de esto hay varias visiones, como se pudieron dar cuenta, y de nuevo, seguramente no hay una correcta y una incorrecta. Es un poco como que ustedes tomen la decisión que más les convenga para el proyecto en el que están trabajando. Dudas, ¿Dudas, comentarios, opiniones? quejas, reclamos, tarea. ¿Por qué si eras tan chévere? No, mentiras. Lo único que les voy a recomendar es en los ejercicios que hayan hecho, ya sea aquí en el bootcamp o en sus trabajos o solo simplemente por diversión, traten de entender un poquito más allá el tema de la especificidad. Yo sé que no es fácil, yo sé que no lo vamos a coger de hoy para mañana y ya lo entendimos y ya, pero tratemos de cogerle el sentido del porqué de las cosas. Lo que dice Carlos es verdad. Cada proyecto es total y completamente diferente. No vamos a llegar a un proyecto y vamos a empezar a sumar cada peso de cada elemento porque va de acuerdo a la necesidad del proyecto. Nuestra compañera lo dijo hace un rato, ¿cuándo usamos important? Cuando queremos sobreescribir, más que todo, librerías externas. ¿Listo? Entonces, que se queden con algo de lo que aprendimos hoy. Créanme que esto les va a servir, no solo acá, sino si definitivamente seguimos en este camino, les va a servir.
y de algo, alguito les va a quedar. Ya sea todo lo que dijo Carlos de solo clases o de todos los selectores que les expliqué, ¿vale? Ahorita yo les mando todas las referencias, se las mando por Slack. Ya saben, cualquier duda, pregunta que tengan, con todo gusto yo les puedo colaborar. Y muchísimas gracias.